Menarquia, o lo que se conoce como la primera menstruación de nuestras niñas. Pubertad, adolescencia. Dicen que es una de las etapas más difíciles para las madres y cuidadores. Hoy en Master Mamá Podcast estaremos hablando sobre este importante tema, cómo podemos acompañar a nuestras hijas en este periodo de inicio de la menstruación. Así que no te lo puedes perder. En la dirección de este espacio está mi querido Axel Aular. En la postproducción está Erwins Blanco. Yo soy Rita Di Mattía, periodista, asesora de lactancia materna certificada por la UNICEF y, lo más importante, madre de 3 hermosos niños que me hicieron crear este proyecto. De esta manera, ¡comenzamos! Master Mamá Podcast llega a ustedes gracias a Doctora Amalia Ramos, Odontología General e Infantil. Cuida tu sonrisa. Centro Infantil Amor Pedagógico, espacio donde florecen las capacidades de nuestros pequeños. SG Spa y Estética es la solución para tu bienestar. West Rats, todo en suministro de equipos de almacén, montacargas, estanterías industriales y mucho más. Y ya está con nosotros en el estudio nuestras invitadas. Hoy tenemos una invitada especial que ya nos está saludando. Ella es Lucía, la hija de la doctora Vanessa Díaz, ginecostetra, que estará el día de hoy compartiendo con nosotras toda esa información necesaria para nosotros, los padres, para la mamá y los cuidadores con relación a la menarquia, que es la primera menstruación de nuestras niñas. Una etapa maravillosa, una etapa que debemos informarnos, que debemos educarnos, cómo vamos a manejar este tipo de conocimiento con nuestros niños, con nuestras niñas y allí educarlas en cuanto a lo que vendrá siendo el inicio de la menstruación o la regla o el periodo, como también se conoce. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenos días y bueno, aquí en esta nueva labor, pero intentando dar lo mejor. Este es un espacio de nosotras las mamás y por eso es que Lucía es una invitada especial y además que estamos promoviendo la lactancia materna. Correcto. Sí, porque bueno, tenemos que brindarles a nuestros bebés el mejor alimento como es la leche humana. Gracias, doctora, por estar aquí el día de hoy. La doctora es merideña. Sí. ¿Ah? Sí, ya, bueno, con muchos años aquí en Caracas ya. Ajá, y egresada de la ULA y de la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? Sí, correcto. Doctora, quiero que nos hable un poco acerca de, primero, ¿qué es la menarquia? ¿Cómo le vamos a decir a nuestras niñas que inician este proceso de la mejor manera? Porque, ¿qué pasa, doctora? Que en mi caso, cuando mi niña se desarrolló, tenía 9 años de edad y yo la veía muy pequeña. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a explicar esto? Sí, yo creo que nunca o actualmente no es menos fácil. Nosotros nos tocó difícil porque nos toca romper lo que probablemente no hicieron con nosotros. Entonces Así nosotros es. tenemos que romper el tabú, la vergüenza, Uh-huh. muchas palabras, muchas maneras antiguas definitivamente de llevar esto que se ha arrastrado de generación en generación y justo ahorita, por ejemplo yo que estoy apenas aprendiendo sobre un bebé, sobre mi bebé, me doy cuenta que muchísimas cosas que obviamente no pasaban con nosotros de niñas o no pasó con mis hermanitos, que es lo que yo recuerdo, o los bebecitos, es decir, ahora te dicen, por ejemplo, crianza respetuosa, explícale que está bien su sentimiento, explícale, o sea, avísale al bebé, valida las emociones. Entonces, tú vas aprendiendo, bueno, a lo mejor hay cosas que no te cuadran, pero vas aprendiendo que al bebé le vas a explicar, mami va a salir a trabajar, o sea, que ahora seas mucho más comunicativo desde su tamaño, con sus palabras adecuadas, y entonces estoy pensando, si eso lo vienes haciendo con tus bebés chiquitos, pues síguelo haciendo mientras van creciendo. Le vas a explicar, vas a perder los dienticos se te van a aflojar y se te van a caer, y jugamos al ratón Pérez, y jugamos, qué sé yo, 1000 cosas, y lo mismo tiene que pasar con las niñas que siguen siendo niñas cuando pues tengan un proceso de su desarrollo completamente normal como es su primera menstruación.
¿Qué quiere, mi amor? Lucy está allí, No pasa nada. que ella quiere hablar también. Hay un tema aquí que, bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es involucrar a las niñas en un proceso normal de menstruación, como que este cambio también viene, así como, mira, vas a crecer. ¿Qué pasa, mi vida? Ya te crecieron los piecitos, o te creció, mira como ya el pantalón te queda corto. Lo mismo, tratar de que la menarca, que la menstruación sea un cambio que cuando llegue, pues para ella sea algo que venía, ¿no? Hay que prepararlas, hay que decirles lo que ya está por venir, porque también hay como unas señales, unos signos Es correcto, la pubertad. de la pubertad. Que tenemos que irlos conociendo. Entonces, Los botones, por ejemplo. sí, o sea, ese es el tema, que nosotros empezamos, o nuestras abuelitas, incluso a lo mejor nuestras mamás, con el tema de, y entonces se va a hacer señorita, y se va a hacer mujercita. Y entonces ¡felicitaciones! cuando Ya se es una desarrolla mujer. Eso, no, eso ya por Dios ahí mío, es no ese es mi terrible. bebé, ese es mi niña. Igual que el término virginidad y ese montón de términos que pues sí, que clasifican a las niñas y que confunden muchísimo. Entonces el llamado es entender que la menstruación pues es un proceso fisiológico, un despertar de los ovarios que le corresponde despertar para producir unas hormonas que van preparando un órgano bellísimo, como yo les digo a las niñas en muchas charlas que doy, ahí crecimos. Esta fue nuestra primera casita, les muestro el útero, es como un aguacatico. Si le quitas la pepa, mira, allá adentro en esa telita marrón es el endometrio y lo verde es un músculo y ese es un órgano que se va preparando durante toda nuestra vida para en algún momento pues poder ser mamás, igual que nuestras mamas son chiquiticas, pero en algún momento pueden crecer un poco porque pueden darle el alimento. Ojo, no todas las mujeres tienen que ser mamás, pero el órgano está allí por si acaso y él lo que hace es entrenar. Puede empezarse a despertar tan pronto como desde los 8 o 9 años hasta los 14 años. Es la pauta actual. Antes decíamos que podíamos esperar a los 17, pero ya hasta los 14 más o menos es el signo de alarma. Si pasa de allí es importante chequear. Por ejemplo, doctora, ¿cuándo es precoz? ¿A partir de qué edad Sí, es antes de normal? los 9 años. Antes de los 9 años Sí, es precoz. Sí, depende. Lo que pasa es que no es solo el hecho de sangrar por primera vez. Depende de cómo se correspondan esos signos de pubertad que acabamos de mencionar. El botón mamario, la presencia de vellito, el ensanchamiento de caderas, a veces un poquito de acné. O sea, los signos puberales que pues tienen una nomenclatura, una numeración. A veces son precoces, a veces están completos o no, y pues eso hace en la niña una evaluación, por eso no está de más llevar la evaluación para poder más o menos detectar en qué etapa puberal estamos y ¿En qué momento hay que llevarlas a la primera consulta ginecológica, doctora? Mi amor, yo considero, o yo no, pero se considera que debe ser justo cuando empieces a notar, a las niñas las puedes llevar cuando quieras realmente, pero si empiezas a notar cambios puberales en la niña, la puedes llevar porque incluso un ginecólogo te puede dar allí la introducción de la explicación a tu niñita. Le puedes explicar un poquito la anatomía, un poquito qué va a pasar, la escuchas, la evalúas y sobre todo educas a la mamá. Si la mamá en ese momento no tiene las herramientas, ¿no?, Así de cómo mismo abordar, es un muy buen momento de acudir a la consulta. Mira, yo ya le veo, ya tiene un olorcito en las axilas, tiene algún flujito en la panty, ya ella está más alta, cualquier cosa que veas, y entonces para eso estamos nosotros, ¿no? Para guiarlos, porque no tienen por qué saber. Lo que sí podemos hacer nosotros desde la educación, por todo esto, por las redes o por donde sea, es tratar de empezar a llamar a las mamás a que no nos quedemos en el pasado de esto, del miedo, de la pena, de la vergüenza, pero si es una niña, bueno, es que va a seguir siendo niña, no pasa nada, involúcrala, juega con ella, mira, ahora como mamá vamos a tener un bolsito y vamos a tener toallitas y nos vamos a aprender a hacer esta higiene juntas, mira qué divertido, y esto va a ser así los meses, y mami te acompaña y papi también, o sea, seguirlas tratando como niñas, porque esos son, con un cambio nuevo. E incluso, doctora, hay algunos países, familias que hacen rituales
con respecto a esto. ¿Qué opina usted? O sea, rituales de bienvenida, de... No, terrible, terrible, porque entonces le marcas a la niña una cuestión, eso es como no menos importante el tema sexual y de educación sexual. Mi mamá es sexólogo, por ejemplo, y ella siempre me enseñó, y esto es muy importante, por ejemplo, las niñas empiezan a explorarse, pues como los niños también, van a explorarse sus órganos, pueden tocarse, y eso puede resultar muy incómodo. Y siempre un muy buen consejo de un sexólogo va a ser que en ese momento la distraigas. Por ejemplo, si la niña se está tocando, se está explorando y tú notas que está haciendo esto, no la regañes, no le llames la atención porque le fijas la conducta y le fijas el recuerdo como algo malo. Al contrario, cántale una canción y el pajarito, ¿sabes? Distráela, porque todo esto es o sea, normal. no tocarle ese tema, doctora. No, si no la distraes. Esto empieza a los 5 años, que las niñas se puedan explorar, o incluso antes. Entonces tú la distraes, la llamas, le muestras un juguetico, pero no ¡epa! ¿Qué estás haciendo? ¡Cuidado! Porque le fijas como si fuera un comportamiento malo y ella no estaba en su cabeza. ¡Guau! ¡Qué interesante, doctora! Claro, igual con el tema de la menstruación. ¡Mira! Se desarrolló. Llamemos a todo el mundo. O sea, fijarlo como si fuera un evento que la niña lo puede tomar como eso, como vergonzoso, porque no sé qué le dijeron las amiguitas también. Entonces, no, tomarlo como algo normal. Ay, de eso ya lo habíamos hablado, que te iba a pasar. No te preocupes, mami te acompaña, vamos juntas y vamos a tener un bolsito lindo, qué color quieres, y hacemos esto. O sea, como un juego más del proceso de desarrollo. Repito, como se hizo con los dientes, como van al colegio a comprarle, mira, ya el uniforme, ya los zapatos te quedan pequeños, y la ropa, y a lo mejor le pones un zarcillo, como somos las latinas, y la llevas a la peluquería. Entonces, eso sí lo hacemos, esa vanidad o esa cuestión estética sí la hacemos con naturalidad. Pero entonces se tiene una menstruación y las mamás lloran muchísimo. Y esto lo arrastramos hasta la adolescencia, cuando la mamá nota o se entera, si no hubo comunicación con su adolescente, que inicia vida sexual. Entonces ves a las mamás llorando y les quitan el habla a las niñas y las juzgan, y entonces ahí somos adultas y entonces terminamos arrastrando cosas que fueron naturales, pero como pecados. No. Agarren datos, mamita, porque esto está demasiado bueno. Tenemos que tener esa comunicación, doctora, con nuestros. No es fácil. No es fácil hablar del tema de la intimidad con nuestras niñas. Porque no nos enseñaron. A mí mi mamá no me hablaba de esto jamás. Y yo estoy tratando también de abrirme por eso. E incluso, como le estaba comentando tras cámara, que yo estaba organizando hasta talleres de formación para las madres con sus hijas. Y padres también, y los hermanos. E incluso este es un tema de la sociedad entera, donde no debe haber ese tabú, doctora. Claro, exacto. O sea, no ponerle la etiqueta, porque ese es el tema. Muchas mamás llegan a la consulta, aquí le traigo a que vea a mi hija, pero ella es señorita, o sea, es de una vez, es como para que sepa. ¿Qué es eso? Entonces, yo sí es señorita, yo también soy una señorita, soy la señorita Vanessa Díaz, o sea, porque la etiqueta, y eso viene de nosotros. Entonces, cuando la jovencita inicia su exploración adolescente, en las mejores condiciones o no, porque bueno, eso es un tema aparte, pero si va a iniciar algún tipo de intimidad, entonces hay un tema de culpa terrible. Entonces ahí vienen los no menos importantes, infecciones de transmisión sexual, vienen los embarazos, viene la culpa y viene el esconderle todo a mamá, y por eso no se pueden prevenir las cosas, porque un adolescente que de 16 años que decide, qué sé yo, tener intimidad y llega a tener algún tipo de infección, no le va a decir a la mamá y no tiene dinero para pagar una consulta. El Centro Infantil Amor Pedagógico es un espacio hecho con todo el amor para los más pequeños de casa. Nos fundamentamos en la pedagogía del amor, contamos con profesionales de excelencia y calidad y brindamos una atención terapéutica y educativa. Contamos con profesionales en el área educativa y terapéutica, ofrecemos el servicio de tareas dirigidas, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicología, terapia cognitivo-conductual y psicopedagogía. Si quieres más información, escríbenos en el número de nuestro perfil en Centro Amor Pedagógico. Entonces, no, esto es un temazo, claro. Ahora, doctora, he tenido casos cercanos de mamás que
protegen a sus hijas, les ponen un método anticonceptivo a los 13 años de edad. Por ejemplo, le ponen el implante subdérmico o están pendientes de la pastilla anticonceptiva a partir de los 13 años de edad. He visto estos casos. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo las mamás debemos allí acompañar a nuestros hijos? Porque eso es otra situación también, una realidad. Sí, bueno, eso es un poco agresivo y eso habla un poco de cómo cuidas a tu hija, o sea, qué cuidado tienes y qué cercanía y qué apoyo, en qué círculo familiar y social se desenvuelve tu hija, que tienes que ponerle un aparato cuando la niña ni siquiera entiende qué es la menstruación, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, hay un tema educacional muy básico, muy importante, porque ponerle un aparato a una niña, pues efectivamente la va a proteger de un embarazo no deseado, pero no la va a proteger de que alguien sin su consentimiento o con su poco conocimiento en el tema, se le acerque y hasta le haga daño. Es un tema muy grande y pues sí, depende del contexto donde se desenvuelvan. Obviamente hay jovencitas que bueno, que a veces inician la actividad sexual a temprana edad. Sí, pero entonces ahí hay un tema, volvemos a lo mismo, de cuidado, de apoyo. Y de educación. Totalmente de educación. ¿Cómo educamos a nuestras hijas? En este sentido, al inicio, sobre todo de la actividad sexual, doctora, de la prevención del embarazo precoz. Por eso, si nosotros empezamos desde jovencitas explicándoles sus cambios corporales, explicándoles qué es la pubertad y qué es la menstruación, vamos a explicarle todo poco a poco. Entonces, desde chiquiticas, saber que hay un órgano que un día va a despertar y va a haber un poquito de sangre. La sangre no es sucia, la sangre no es mala, es simplemente algo muy sano que viene de nuestro cuerpo. No es tan frecuente como la orina o como las heces o como el pupú, y todo eso hay que hablarlo. Sino es algo que pasa una vez al mes porque es un entrenamiento, porque ese órgano nos permite cuando somos adultas ser madres. Y allí vamos. Más adelante, a partir de ellas pueden comprender desde chiquiticas, esto se les puede explicar con 9, con 8 años, con 7 años, más o menos a los 7, un poquito, a los 8 vas avanzando, a los 9, luego con 10, 11 años tranquilamente se puede hablar de la ovulación, y claro que sí, se puede hablar del tema relaciones sexuales y de lo que involucra. Porque efectivamente lo que hablábamos no es solo hablarles de la menstruación, sino que la menstruación ocurre porque hay un proceso de ovulación, que es un huevito que puede ser fecundado por un hombre. Y que esto debería ocurrir en la adultez, porque pues el cuerpo estaría preparado en ese momento, porque el útero solo está entrenando, porque es pequeño, y no solo la anatomía y la fisiología, sino ahí es básico el autoestima de la niña y el prepararla, sobre todo ella, que es lo que yo intento hacer con las adolescentes que me lleva la mamá. Pero tú estabas contenta, tú estabas feliz, te pareció agradable, te sentiste querida, te sentiste respetada cuando tu noviecito y tú estaban en la parte íntima. O sea, enseñarles esto, no tanto es el tema penetración, no penetración, eras virgen y no eras virgen y te tocó, o sea, es como agresivo, como feo, es como siéntete mal. Lo que hay que hacer con las jovencitas es hacerles entender que siempre deben hacer algo que las haga feliz, que no las haga dudar, que las haga sentirse respetadas y queridas, y probablemente ellas empiecen a entender y a decidir en un mejor momento cuándo iniciar su actividad, porque si el cariño y las buenas palabras vienen de otros jovencitos, pues probablemente eso es lo que hay. Entonces, el tema, más que sí, la anatomía y esto, y la menstruación y la toalla, tiene que ser el cómo viene tu hijita en su personalidad, en su autoestima, ¿no? Eso es básico, es elemental, porque las niñas están muy perdidas. Me pasó hace muy poquito, por ejemplo, me llevaron una niña y la mamá siempre está allí con su etiqueta. Doctora, la vengo para que usted la vea, pero ella es señorita. Días después llama a la jovencita y me dice, doctora, yo les digo, cualquier cosa le piden el teléfono a su mamá, si su mamá lo permite, alguna duda, yo estoy a la orden, no sé qué, porque efectivamente pues hay que respetar al menor de edad que está con su mamá, y es un tema, ¿no? Es un tema bastante, otro podcast, el consulta ginecológica en niñas y adolescentes, sí. Pero después ella llamó y me dijo, doctora, y ahora ¿cómo me puedo hacer la citología y todo lo que faltó?
Y yo como todo lo que faltó, sí, doctora, o sea, porque yo delante de mi mamá no le podía decir esto. Entonces, Wow, no, pero es triste porque más bien la mamá debe saber todo es lo que eso y la digo, mamá aquí orientarla. estoy, o sea, le estoy entregando aquí mi vida, mi tiempo, mi alimentación, mi amor, y va a crecer y no va a confiar en mí, imagínate, o sea. Me parece fundamental, Imagínate, doctora, o de sea, verdad. ella es mi vida, o sea, no hay nada más importante. Entonces espero que en unos años y revisemos esto y digamos, mira, no estábamos tan arrugadas y tal. Y veamos esto y digamos, mira, sí, lo logré, sí pude, sí, porque no quiere decir que porque yo tenga el conocimiento lo pueda llevar a la práctica. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Y repito, yo veo todas estas jovencitas cambiando tantos paradigmas y que déjale los piecitos y que no le pongas medias y no le des tetero y está bien y la crianza respetuosa y la lactancia, o sea, otra vez lo natural se está retomando tanto. Digo, bueno, pues entonces vamos a tener que poder también, no solo en los bebecitos, ni con los niñitos de 2 años y con los brotes de crecimiento, vamos a tener que poder con los adolescentes. Claro, claro que sí. Ay, Dios mío, así. Lucía dice que sí. ¿Verdad, Lucía? Que tú dices que sí, mi amor. Un besote. Te has portado buenísimo, Lucía. Mire, doctora, ahora bien, vamos a hablar también de el tema de los mitos en cuanto a esta etapa. Uno de ellos es el del limón, que te corta supuestamente la menstruación. Sí, no, nada, totalmente. ¿Qué dice la evidencia científica, doctora? Yo le digo a las jovencitas, sí, el limón tiene un cuchillo y él llega al útero directamente. Le digo, no, pasa muchísimo. Es muy, muy divertido ir a los colegios a dar charlas y esto es una de las cosas que les preguntamos. Ajá. ¿Qué les han dicho de la menstruación? Que no nos podemos sentar en el piso, que no podemos abrir la nevera, que no podemos puedes estar comer descalza. limón, que no puedes estar descalza. Pues sí, obviamente el útero es un músculo. El músculo pues tiene contracción para expulsar la sangre cuando corresponda. ¿Por qué se expulsa el endometrio? Pues porque no fue un endometrio fecundado y pues hay que saber cositas. ¿Qué les dices a las niñas? Mira, una menstruación normal ocurre desde el primer día de la regla hasta el próximo primer día de la regla. Pueden pasar tan pocos como 24 o tantos como 38. Y es un ejemplo que siempre les doy. Y en los colegios las maestras lo anotan, porque es que los adultos tampoco lo saben. Ese es el ciclo menstrual, doctora. Claro, tu menstruación puede venir, digamos, 1 de junio y volver el 26 de junio. Ay, doctora, me vino 2 veces en un mes. No, pasaron 25 días, está bien. ¿Ok? Sí, a mí me pasa. Yo digo, bueno, y este mes me vino como 2 veces, bueno, ¿no? Lo que hay que contar el rango. Pueden ser Ajá. tan pocos como 24, tantos como 38. ¿Cuánto es la duración normal? De 2 a 7, 8 días. ¿Cuánto es el sangrado normal? Eso es un poquito más difícil de contar, pues porque es por CC y nadie lo cuenta. Con el uso de la copa menstrual más o menos se puede. Y si no, con las toallas, pues más o menos si las cambias cada 3 horas deberían ser unas 5 toallas más o menos al día. Diaria. Sí, más o menos eso lo ves en el día. Claro, aunque las niñas cuando inician la menarquia, doctora, el flujo puede ser irregular, puede venir la menstruación. Ay, no, Dios mío santo, esto es una cosa bellísima. Esa, Lucy. Y a veces puede ser que no sea tan frecuente o el ciclo menstrual eso es sea... muy importante y eso no lo podemos dejar de nombrar. Recordar que esto es una fábrica que está en su inicio, está inmadura, va a fallar. Que es normal la irregularidad. La menstruación se hace regular después de 3, 5 años de tu primera regla. Así que no se preocupen las mamitas cuando ves que se desarrolló en octubre y pasaron 5 meses y no le volvió. ¿Qué quieres, mamá? Entonces tenemos que dar chance, ¿ok? Dar chance a que se regule, no caer en estrés, porque efectivamente puede tardar. Si pasan más o menos 3, 5 años y la menstruación sigue siendo muy loquita, pues allí podemos hacer algo al respecto. Otra cosa importante, lo que sí debe llamarte la atención no es tanto que le falte la regla a la niña. Eso no es importante es que sea mucho. Es que le viene cada 2 semanas, es que le viene cada 3 semanas, es que el sangrado es abundante, la niña se marea, se siente mal, o el dolor excesivo. Entender que ese útero contrayéndose para expulsar la sangre puede molestar, pero es una molestia con la que puedes pasar el día. Pero si no puedes, no ves que la niña se decae, no se quiere parar de la cama, no quiere hacer el deporte porque le duele, pues esa menstruación no es normal. Entonces eso sí serían los signos de alarma. Pero que le falte la regla, es que se desarrolló
desarrolló y le vino a los 2 meses y después no le volvió, no le pare. Antes se hacía un súper diagnóstico a casi todas las niñas de síndrome de ovario poliquístico. Con los años se demostró que es normal que los ovarios estén un poco torpes. Al principio, como les digo, a las niñas igual que al final de la vida, después de los 50, al principio porque está recién abierta y al final porque se está acabando el material. Ahí viene la menopausia. Qué importante esto que está diciendo, doctora, porque esto puede crear una preocupación para los padres. Exacto. Y ver que, mira, mi hija se desarrolló, pero el mes que viene o los 2 primeros meses no le vino después. Tranquila. Entonces, ¿qué? Sí, Hay que... tranquila, relájate que tienes 3 a 5 años y a veces hasta más para que esto se ponga en orden. Es parte de la inmadurez de ese eje. Acuérdate que es el cerebro dándole la orden a los ovarios que trabajen para que preparen al útero para eso. Ok, ¿qué no se debe hacer, doctora, cuando se tiene la menstruación? ¿Podemos ir a la playa, por ejemplo? Podemos hacer todo en la vida y eso es otra incluso parte hasta de la deporte, educación, todo ejercicio. en la vida. Lo que hay que enseñarle a las niñas es la higiene y los signos de alarma. Estoy sangrando mucho, tengo dolor, me molesta aquí, tener como esos detalles, ¿no? Un calorcito para el vientre. Una compresita. Un primer día, como no bajar la intensidad, la actividad. O sea, sí ser un poco más solidarios y empáticos esos 2 primeros días que sabemos que son un poquito más fuertes, pero notar hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto le invalida o le impide hacer sus actividades normales. Pero normalizarlo. No pasa nada, saber que el agua a lo mejor al estar un poquito fría contrae un poquito el útero y a lo mejor si te metes a la playa no vas a sangrar. Pero si te molesta o te fastidia o no quieres pasar por la incomodidad, pues también tratamos de evitárselo, pero no decirle no se puede, no se debe. Pues sí se puede y como les digo a las jovencitas, y si al final se manchan, ¿cuál es el problema? Nos vamos a ir del país. Claro. Eso nos pasa a todas, a cualquier edad, y es algo normal, natural, como yo ahorita con la camisa abierta. Así mismo. Con la lactancia. Exacto, es normal. Normalizar cuando estamos Lo que dando es el natural, pecho y la gente no claro. tiene por qué jugar ni tápate ni... Estamos amamantando, respeten nuestro momento. Es el alimento de nuestros bebés. ¿Ah? Sí, sí. Entonces todo lo tienen que sexualizar, doctor. Ese Es el increíble. tema, y eso lo hacemos desde niñitas. Y ahí viene, eso es un tema de nosotros mismos, de educación. Repito, ya se desarrolló, ya no es niña, ya es una mujercita. Ahora hay que cuidarla, habrá que ponerle el aparato. Después más adolescente, ya no es virgen, ya la tocaron. Ay, ya Dios mío. Todo No, es no, un no, dele. no. Entonces creces, entonces yo me llamaba la En atención. esa vorágine que Dios sabe. Eso, entonces, y muchas pueden crecer y podemos crecer, entonces con temas difíciles, con parejas, con temas sexuales importantes, con muchas vergüenzas, con un montón de cosas, con un montón de frustraciones, porque desde Y hasta chiquita, traumático puede ser, doctora. Totalmente. Entonces, si esta generación, repito, logró cambiar tantas cosas en los niños, en cómo es la crianza, yo misma decía, bueno, pero con ese seno por todos lados, yo misma, y ahora tácata, trancazo, pero un trancazo positivo, aprendiendo y tratando de con mis recursos educar y aportar, ¿no? Gracias, doctora. Claro que sí. Ahora, en cuanto a la alimentación, una vez que una niña pues ya empieza con la menstruación, ¿debe cambiar la alimentación, doctora? ¿Qué vamos a hacer allí? Normal, alimentarla sana. Ok. O sea, allí promover la alimentación saludable, obviamente no por un tema de cuerpo, sino por un tema de que hay pues hormonas trabajando y de que pues puede tender la niña allí en ese momento al sobrepeso o esto, ahora es que tengo muchos casos de jovencitas que entonces quieren encerrarse en casa porque tienen vergüenza, quieren dejar de hacer deporte, entonces suben de peso, entonces viene Pero el suben de acné. peso, ¿existe una tendencia de subir de peso luego que se desarrolla? No necesariamente, no necesariamente, a menos que haya un tema tiroideo y alguna patología que haya que chequear, pero no, realmente lo que pasa allí es que la niña, si no está bien llevada, cambia muchísimo su actividad. Entonces, y bueno, propio de los adolescentes que se encierran, púberes, ¿no? También que se encierran un poquito más y la actividad disminuye, pero hay un tema en las niñas de vergüenza, de miedo a sangrar, de miedo a llevar esto. Por ejemplo, no voy a ir a la casa de mi amiguita porque entonces tengo que ir al baño y cambiarme y les da pena.
es un temita, entonces Sí. no. O sea, allí lo que hay que aprovechar es la alimentación sana que vengas trayendo de toda la vida y ya está. Ahora, ¿y qué hay de cierto que luego que la niña se desarrolla tiene como 3 años aproximadamente para crecer en estatura? Sí, más o menos, eso es más o menos real, eso depende muchísimo de los padres y del momento en el que empezó la pubertad. Ok. Todo eso es un poquito variable, depende de cuándo empezaron los cambios puberales. Entonces sí, puede ser, más o menos Ajá. 2 o 3 años, pero depende de la edad en que inició. Muchas inician todos los cambios y de último queda la menstruación y otras pues empiezan todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, esas pues crecerán en estatura un poquito menos. Ok. O sea, mientras más precoz es la primera menstruación, pues probablemente la estatura va más comprometida. Ah, wow. Por eso es que lo ideal pues es que se prolongue en lo posible, pero repito, si los cambios puberales están acordes, todos Ok. cuadra el Tanner se llama, cuadra el vellito púbico con los pezoncitos y todo esto, pues es normal y ya está. Excelente, maravilloso. Ahora, doctora, para ir cerrando este episodio que estuvo sumamente interesante, hemos aprendido cualquier cantidad de cosas maravillosas y es necesario también hablar acerca de la prevención del abuso infantil o en nuestras adolescentes. ¿Cómo vamos nosotras también a guiarlas en este camino? Ahorita que hay tantos índices altos, doctora, de abuso infantil y en nuestras niñas. Mira, algo que acabo de aprender también, que me pareció súper lindo y yo no lo conocía. La estoy llevando a ella, tiene 3 meses, y la estoy llevando a un centro de estimulación temprana. Ok. Me están enseñando a hacerle masajes. Bueno, imagínate, cuando en la vida te Ay. iban a estar una mamá enseñando a hacerle masajes a un bebé. Sí, es verdad. Y, ay, qué bobada, qué tontería. Pues mira, pues depende. Yo quiero como disfrutarlo todo y vivirlo todo, ¿no? Ajá. Y aprender y bueno, son los recursos que tengo a la mano y los puedo aprovechar. Algo que me enseñaron, que me enseña el oficio cuando le vamos a hacer los masajes, es Ajá. que le pida permiso a ella. Lucía, permiso, te voy a poner la cremita. Lucía, con tu permiso te voy a vestir. Lucía, te voy a cambiar el pañal. Y hablarle a tu bebé, o sea que imagínense, la gente dirá, pero bueno, ¿y para qué le va a hablar a la bebé? ¿Para qué le va a pedir permiso y no le va a responder? Se supone Ajá. que cuando yo me acostumbre, porque soy yo la que me tengo que acostumbrar a estas cosas raras y nuevas que parecen tontas, Ajá. probablemente cuando ella ya sí me entienda, y si su mamá y su papá le avisan y le piden permiso, probablemente ya nadie, no permita que nadie sin su permiso se le acerque o la toque. Así mismo, eso tenemos que decírselo, recalcárselo a nuestros niños. Entonces yo dije, wow, qué interesante. Claro, ahorita parece tonto, pero si lo hacemos parte de la rutina, Exacto. del día a día, pues sí, me imagino que, no sé, puede llegar cualquier persona, no sé, a tratar de abrirle una ropita y ella sabe que sin su permiso, pues que sus papás le comunican eso, ¿no? Maravilloso ese dato, doctora. Educación, Total. todos los días es un aprendizaje. Claro que sí. Doctora, en la ficha de producción vi que también su libro preferido era El Principito. Sí. ¿Qué mensaje en cuanto a este tema puede nosotras compartirnos de alguna moraleja en medio del contexto que estamos hablando el día de hoy? Sí, qué pasa con las niñas y efectivamente sí se puede, sí tiene que ver. No es lo material lo importante. Enseñarles a las niñas que ellas y las personas que las quieren, que las respetan, que las rodean, que tengan su propio zorrito, su mejor amigo, que tengan su rosa, que sea la única que ellas quieren en el mundo y que esa rosa sean ellas mismas, que se quieran como a nadie. Todo lo demás es material y tonterías. Claro que sí. Qué mensaje reflexivo más hermoso, doctora. Gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy en este episodio de Master Mamá Podcast. Así que usted, mamá, usted, papá, acompañe a su niña en este proceso. Y si usted tiene un varón, pues también infórmele acerca de este tema, que debe apoyar a esa dama, que debe apoyar a esa niña que está en este proceso y no juzgarla ni criticarla. Así que vamos todos juntos,
que sí podemos. Recuerden suscribirse a la campanita y suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita. Nosotros nos vamos a despedir, mire, con esta belleza. Yo quiero cargar a Lucía porque imagínense. Ha sido súper intenso, pero bueno, amor, ya no, tiene, te ha portado ya tiene los meses de bellísima. entender que puede ser inquieta. Miren qué preciosa. Diga chao, 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 chao. Despedimos Gracias. este episodio. Denle a la campanita, suscríbanse a Master Mama Podcast. Adiós. Master Mamá Podcast llega a ustedes gracias a Doctora Amalia Ramos, Odontología General e Infantil. Cuida tu sonrisa. Centro Infantil Amor Pedagógico, espacio donde florecen las capacidades de nuestros pequeños. SG Spa y Estética es la solución para tu bienestar. West Rats, todo en suministro de equipos de almacén, montacargas, estanterías industriales y mucho más.